Ya, muy bien chicos, muy buenas tardes una vez más. Hoy estamos martes 27 de octubre, ya se acaba prácticamente el mes chicos. Ya se está acabando y nos quedan 2 meses del año y un poco más de un mes de clases. Y también ya estamos en la ronda final de prácticas en este caso. Hoy día, continuando con los temas de la guía, vamos a desarrollar un tema que está, o lo habíamos planeado, enfocado para trabajar de manera presencial. Sin embargo, vamos a ver los conceptos y un video en particular, ¿no? De un parte de lo que se realiza en esta área. Felizmente, ¿no? El ciclo pasado, o el año pasado ya en realidad, en el 2019. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lice? Buenas tardes también. Eh, Hicimos esto, ¿no? En mejoramiento genético, así que va a ser un review y vamos a hablar un poco más la parte teórica acerca del tema de lo que es análisis molecular, ¿no? Si ustedes tienen la guía de prácticas a la mano, abierto, van a notar que ahí estaba enfocado para básicamente fluorescencia, ¿no? Para proteínas fluorescentes en este caso. ¿Qué tal, Peter? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Entonces, ahí nace justamente el tema que es necesario que todos nosotros, de una u otra manera, así no necesariamente hagamos genética pura, biología molecular pura, tengamos conocimiento de lo que se realiza en esta área, ¿no? Y en la cual, creo yo, y sin miedo a equivocarme, la pandemia ha demostrado que es un área de la biología que va a estar siempre ahí lista y presta para ser utilizada, ¿no? Que es justamente la biología molecular en este caso, ¿no? Y bueno, en ese sentido vamos a poner un ratito la guía para estar hablando del contexto, ¿no? Como ustedes saben, el tema acá se basaba en el análisis molecular de peces modificados genéticamente con proteínas fluorescentes. Ya ustedes conocen el laboratorio, ¿no? Ustedes saben que tenemos en realidad una variedad de peces transgénicos. En realidad estos han sido introducidos a nuestro país hace ya muchos años atrás, ¿no? Donde ahí en el 2012 justamente el profesor Escoto publican, ¿no? Un artículo en el cual ¿no? detectan de manera molecular la presencia de este transgen, en este caso. Sin embargo, ya desde 2008, inclusive, ya se sabía que estaba estos peces ornamentales en nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros en ese entonces, bueno, se trabajaba básicamente con la luz ultravioleta. Nosotros estimulábamos con luz ultravioleta a los peces y estos florecían como ustedes ven en las imágenes, ¿no? Entonces, era una manera muy sencilla de poder detectar organismos, en este caso modificados con esta proteína, ¿no? Como ustedes ven acá, ¿no? Lo colocamos en vasos precipitados, ¿no? Y tenemos nuestros famosos peces cebra, ¿no? Que en el movimiento a veces es un poco complicado, pero se nota que hay por excitación, ¿no? De la fluorescencia que se está emanando del UV, zonas en particular del pez que está comenzando a florecer, ¿no? Entonces, ya con eso, pues eso, entendía de que estaba presente justamente esa fluorescencia. Acá tenemos peces control, donde no hay obviamente transgénesis, no hay peces que tengan esta proteína fluorescente que se puede estimular con los rayos UV, ¿no? Y ahí podemos ver justamente esto. Pero esto era de manera visual, ¿no? En este caso, y lo ideal también era hacerlo de manera molecular, ¿no? Acá tenemos justamente a los individuos en, digamos, luz normal, en luz visible, y aquí estimulándolos con luz ultravioleta para ver la presencia, básicamente, ¿no? de esta fluorescencia, ¿no? Y hay diferentes tipos de fluorescencias, en realidad, ¿no? Ustedes en el trabajo que se les ha asignado de la última tarea también tenían que ver con eso, ¿no? ¿Y qué pasaba cuando teníamos peces fluorescentes y en el transcurrir del tiempo, luego de un apareamiento, es decir, de una F1, cuando teníamos peces transgénicos, si ellos se reproducían, ¿qué pasaba? Pues bueno, en realidad ya también esto lo publica Carlos y ahí generan justamente de que sí, la transgénesis en estadios muy pequeños no lo podíamos observar bien, pero en estadios un poco más, mucho mejor, ¿no? Más que nada por el tema del tamaño, ¿no? Porque ya saben que a nivel molecular va a estar presente. ¿No? Entonces, la pregunta, ¿no? ¿Los peces transgénicos fluorescentes transmiten el rasgo a su progenie F1? Pues bueno, en el laboratorio está, y realmente cualquiera de ustedes que quiera hacer esta área, que les guste el área de hacer flujo genético o flujo génico, es bastante sencillo de poder realizar en este caso, ¿no? Y bueno, acá lo observamos, ¿no? Con la misma técnica del UV. Pero ¿qué pasa cuando se preguntan acerca si los peces transgénicos fluorescentes se cruzasen con peces que obviamente no son transgénicos?
podrían transmitir el rasgo a su progenie. Entonces, ahí tenemos que recordar algo muy interesante, ¿no? Cuando nosotros veíamos genética general, nos decían que la expresión de determinadas características está predominado, obviamente, por el tipo de alelos que hay, ¿no? Si hay alelos dominantes o recesivos o codominancia, ¿no? O en todo caso hay un efecto que puede ser multialélico también, ¿no? Entonces, a la pregunta era muy interesante, ¿no? Como menciona aquí la guía, ¿no? Sobre poder determinar qué iba a pasar. Y muchos probablemente pensaban, no, sí, no va a pasar nada, porque la transgénesis solo se va a mantener en ese individuo y no lo va a poder, obviamente, ¿no? Traspasar a la siguiente generación. Cuando se cruza con un pez no transgénico, ¿no? Entonces, como ven acá ustedes, básicamente al haber hecho estas cruzas, ¿no? Tenían justamente fluorescencia. No de la misma intensidad probablemente que su progenitor transgénico, pero estaba presente. Entonces eso no está diciendo que está siendo, en este caso, transmitido por, ¿no? La descendencia, o hacia la descendencia, perdón. Y ahí lo interesante de ver, obviamente puede pasar, ¿no? Y bueno, siempre hay que hacer los estudios en laboratorio y después no solo observarlo con el UV, sino también a nivel molecular. Y eso es básicamente lo que se enfocaba justamente el tema de la guía, ¿no? Para esto era importante conocer, saber qué gen fluorescente en este caso estamos buscando, ¿no? Y a ustedes se les dejó justo un trabajo anterior. Y después todo lo demás correspondiente a una prueba molecular básicamente, ¿no? Donde eso lo vamos a hablar en un momento en las diapositivas, ¿no? Donde hay una extracción de ADN, que prácticamente en todos los organismos es igual, van a variar algunos métodos, o en todo caso de dónde ustedes sacan básicamente este ADN, y después hay que hacer una amplificación de la zona en cuestión, ¿no? Donde definitivamente hacemos una PCR convencional, en este caso en el laboratorio, ¿no? Utilizando primers que hayan sido referenciados ya en artículos anteriores para poder hacerlo, ¿no? Inclusive siempre seguir recomendaciones sobre el tema de los master mix para el PCR, que es lo que ustedes observan acá, que después ya lo vamos a detallar, y el tema del programa básicamente sobre más que nada el número de ciclos que nos pueden en este caso ser importantes, ¿no? Como les decía, pues buscar en la bibliografía el tema de los primers, ¿no? Para que de esa manera nosotros podamos determinar de manera específica la zona en cuestión, la zona del transgen en este caso, ¿no? Y bueno, estos son resultados que se obtuvieron en el laboratorio ya hace unos años, bueno, sí, hace unos años en realidad. Y bueno, ahí tienen inclusive saber, ¿no? El tamaño aproximado del amplificón, ¿no? Del amplificado, perdón, que se va a tener, o amplicón, ¿no? En este caso. Y bueno, la intensidad simplemente nos involucra decir, pues, la cantidad que se ha amplificado, pero de que está presente, pues, en los individuos del 2 al 7, pues, lo está. Eso no, creo que nadie estaría discutiéndolo, ¿no? Y, y bueno, ya esa parte final no lo vamos a mencionar ahorita, ¿no? Entonces, esa es la parte importante de conocer el análisis molecular y esto obviamente se extrapola a vegetal, a inclusive humanos, a animales vertebrados, ¿no? Del tipo, ¿no? De ganado vacuno, por ejemplo, lo que ustedes quieran en realidad. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco acerca justamente de la importancia y de conocer conceptos base para lo que es extracción de ADN o extracción de ácidos nucleicos en general y también para el tema de extracción, de amplificación mediante PCR convencional y hablaremos de algunos marcadores por ahí, un poco digamos resumido en realidad porque no es la intención hacer todo lo que se hace en biología molecular, pero siempre es importante recapitular esto porque al final lo estamos aplicando en genética también, ¿no? En este caso para hacer un seguimiento, ¿no? A través de las progenies o de las generaciones, o también lo podemos realizar simplemente en un momento dado, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy día. E intercambiar ideas, ¿no? Vamos a ver qué preguntas o dudas a veces uno tiene cuando ha llevado molecular y cuando tiene las dudas en algunos aspectos, ¿no? En lo que, bueno, la experiencia que yo he tenido, pues obviamente vamos a discutir. Y antes de eso vamos a tomar la asistencia, chicos, así que ya saben, por favor, me dicen presente al momento de ser llamado, ¿ya? A ver, comenzamos con Peter Arevalo. Presente, profesor, ¿me escucha? Sí, Peter, gracias, muchas gracias. Listo. Gracias, profesor. Ok, Nuria Camarena. Buenas tardes, profesor presente. ¿Qué tal, Nuria? Michelle Chung. Buenas tardes, profesor presente. Ok. Presente.
Ajá. ¿Qué tal, Michelle? Listo. A ver, ya estoy grabando acá. No, esta se me va el Excel. Leslie Delgado. Buenas tardes, profesor presente. Ya, Leslie, gracias. A ver, justo. Ya está. Neida Díaz. Presente, profesor. Gracias, Neida. Evelyn García. Presente. Lisette Heredia. Presente, profesor. Listo. Neida Guamanvicra. Presente, profesor. Ahí está. Listo. Jocelyn Huarcaya. Presente, profesor. Gracias, Jocelyn. Y finalmente, Zenaida Nolasco. Buenas tardes, profesor presente. ¿Qué tal, Zenaida? Listo, ya. Entonces, vamos a grabar acá. Y ya tengo mi Excel completo. Listo. Muy bien, entonces estamos en la pantalla de la PPT. Y lo que vamos a ver, como les decía ahora, es conceptos generales acerca del análisis molecular en general, ¿no? El análisis molecular, en este caso, tenemos que, lo vamos a enfocar en lo que hacemos en el laboratorio, ¿no? Yo sé que de hecho hay muchas otras técnicas, probablemente muchos temas más, por ahí podríamos discutir algunas en general, pero vamos a enfocarnos en lo que estamos haciendo en el laboratorio, que es básicamente un PCR convencional, previa extracción obviamente de ácidos nucleicos, y su lectura en electroforesis, en este caso electroforesis de gel de agarosa, ¿no? Entonces también vamos a hablar un poco acerca de la diferencia con el gel de policrilamida, ¿no? Básicamente. Y bueno, entonces aquí esto es muy importante. Ustedes en esta imagen, como notan, pues es básicamente lo que se hace en el laboratorio, ¿no? Tenemos un gel donde se han hecho determinados amplificados, ¿no? Con sus marcadores de peso molecular a los lados, como controles para saber que la cobilla también ha salido bien, no solamente para saber el peso, sino para saber que ha estado yendo bien. Y bueno, tenemos diferentes amplificados y ya dependiendo de lo que ustedes están buscando, si es pues una característica según el tipo de marcador molecular, pues se tiene que generar. Esta parte de cómo generar, digamos, diversidad genética lo vamos a ver más adelante utilizando un software que se llama PopGene, que es bastante sencillo. Algo similar lo hicimos con el PAS, el mejoramiento genético. Los que no lo hicieron con nosotros el año pasado, pues igual lo podemos tomar en cuenta para mencionarlo. Es bastante sencillo. Y como ustedes notan, si ya se dieron cuenta en la imagen, pues es básicamente decir, si la banda está presente es 1, si la banda no está presente es 0. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, tenemos imaginariamente, ¿no? Marcador de peso molecular, individuo 1, 2, 3 y 4. Y estoy tomando esta banda, entonces aquí está presente, pero profesor, la banda es muy, muy pequeña, pero está presente la banda. Entonces yo puedo decir que esto es 1, 1, 1, 0, ¿no? Por ejemplo, y hago la codificación así en base al número de alelos que vamos a encontrar, ¿no? Entonces, y eso con calma lo vamos a ver en un software, como les comento es el PopGene, que está en la guía de prácticas y ustedes lo pueden trabajar. Y si no, también lo podemos ver con el PAS también. Sí, Lizeth, dime. Profesor, una consulta. En ese caso, cuando hacen con el control, al control no se le registra si existe o no existe banda, ¿cierto? Solamente son con las especies o las pruebas que se están trabajando. Exacto, porque el control solamente es para saber que tu PCR ha estado bien. ¿Por qué? Porque si tu PCR tenías el control negativo, tú sabes que no debe de amplificarse, pero se amplificó. Ya tu PCR no lo puedes contar, ya no vale. O sea, literal no vale, porque se contaminó ese control negativo. Y viceversa, si tienes el control positivo y el control positivo no amplifica, tampoco vale nada de tu gel, no vale nada de tu amplificado. Entonces, básicamente nos sirve para eso, pero no Ok, gracias, para profesor. hacer el análisis. Sí, sí, está muy bien, buena pregunta. Ok, entonces, la aplicación de la biología molecular en la genética en general, o sea, genética completa, vegetal, animal, plantas, humana, microorganismos, ¿no? Todo tiene muchísimas aplicaciones. Realmente, los biólogos moleculares en este momento que han tenido la oportunidad de, ¿no? de estar enfrentándose al COVID, yo sé por buena fuente que biólogos moleculares de plantas, de animales, ¿no? de cualquier cosa menos de virus, han estado trabajando ya en esto, porque al final todo se basa básicamente en tres grandes principios. Saber extraer, por eso vamos a hablar algo de métodos, saber amplificar o usar el equipo para amplificar, para ser más sencillo, y finalmente hacer las lecturas dependiendo del tipo de
lectura final que vas a hacer, ¿no? En caso de COVID, bueno, es por una RT-qPCR, ¿no? Pero igual, ¿no? O sea, como siempre le digo a mis colegas, ¿no? Alguien sabe molecular, pues simplemente se adapta, se le enseña y ya está, ¿no? Tampoco es lo, lo más extraño del mundo, ¿no? Realmente. Muchos países, inclusive los técnicos, hacen biología molecular y los resultados sí los lee, obviamente, lo que nosotros llamamos licenciados, que en otros países son pues, biotecnólogos o bioquímicos o hasta bacteriólogos, ¿no? Dependiendo del país. Pero bueno, enfocándonos en nuestro tema, básicamente la biología molecular se puede hacer muchísimo y yo sé que a muchos de ustedes les interesa el área probablemente humana, también ahí se ve bastante el tema de la medicina actual basada en justamente perfiles genéticos que sería pues un tratamiento mucho más específico. Saber cómo los medicamentos van a afectar de una u otra manera al ADN también es importante, más ahora que estamos viendo el tema de CRISPR, por ejemplo, porque no es que solamente hago CRISPR y ya, pues ya edité, ¿no? Sino que tienes que evaluar, tienes que hacer un PCR o igual o un secuenciamiento para evaluar que esa variante que tú has cambiado para sanar al paciente, pues es dado, ¿no? Entonces, también algo de eso lo vamos a mencionar cuando nos toque hacer CRISPR, que es de acá dos semanas, creo, ya, para que más o menos tengamos noción, ¿no? Medicina molecular y patogenia, bueno, también está relacionado con la parte médica. Y el diagnóstico molecular, inclusive, no solamente en humanos, hay diagnóstico molecular veterinario también. Si ustedes han leído artículos, a veces se hace necesaria hacer la investigación, sobre todo para bacterias de resistencia en ganado vacuno o algún patógeno importante que se quiere estudiar también, ¿no? De hecho, que en terapia génica, como hemos mencionado, y en nuestro caso, mejoramiento genético igual, amplio, tanto en plantas como en animales. Y en ese caso, vean, profesor, pero si estábamos hablando de peces fluorescentes, ¿dónde está el mejoramiento genético ahí? Meterle un transgen, ¿no? Un gen de una medusa en este caso. Bueno, básicamente que nosotros tenemos la capacidad de generar ya un pez completamente diferente, con una característica completamente alejada a su taxo, y que en este caso, pues, para muchas personas es bonito, pues si lo va a comprar. Eso es mejoramiento genético, ¿no? Básicamente. Sin embargo, también lo podríamos hacer, por ejemplo, para conocer acerca de no sé, pues se me ocurre la tirosina, la miostatina, que se ven también mucho en el tema de crianza de peces, ¿no? Para tener peces albinos, por ejemplo, o de mayor musculatura, que ganen mayor capacidad de masa muscular, es importante. En el caso de Drosophila, ¿no? Que también trabajamos en el laboratorio, para poder hacer modelos, ¿no? De cómo podría afectar en este caso si yo hiciera un cambio, ¿no? Entonces, básicamente esto va a depender mucho de que ustedes enfoquen su investigación, es bastante amplio en realidad el tema de biología molecular y bueno, los que les gusta la evolución también. Justo hace un par de semanas atrás, un poco más, se hablaba mucho de la diversidad genética del virus, ¿no? Del SARS-CoV-2. Y ya habrán visto la publicación que salió, me parece ayer o anteayer en Nature, que la variante que tenemos en Perú es una variante que debido a una mutación que ha tenido, me parece en el Spike, es más infecciosa. No es más patogénica, pero sí es más infecciosa. Entonces, nos viene la segunda ola y nos va a venir con ganas definitivamente en nuestro país, ¿no? Son cosas que en biología molecular tenemos que saber. Y ya que estábamos hablando justo de temas relacionados con el tema de extracción, el tema de extracción es bastante amplio. Ustedes pueden obtener ácidos nucleicos prácticamente de cualquier material biológico, ¿no? En el caso nosotros de peces, ¿no? Que es lo que estábamos hablando hace un momento, lo podemos realizar inclusive no solamente con sangre, aunque eso significaría que tengamos que sacrificar al pez, pero también lo podemos hacer tan solo de las aletas, ¿no? De la aleta caudal en particular. Y si, bueno, si al pez lo vas a sacrificar, ya ahí tú puedes utilizar la sangre al decapitarlo, por ejemplo, y extrayéndole del corazón mismo, puedes sacar un poco de músculo. Al final depende básicamente de lo que ustedes quieran, ¿no? Si el pez necesita que siga vivo, pues de la aleta caudal. Claro que ya estarán pensando, profesor, pero ahí no va a salir mucha cantidad de ADN, pero sale, ¿no? Entonces, antes de decidir qué método vas a utilizar para, en este caso, obtener el ADN, tienes que saber cuánta cantidad de ADN también necesitas para poder tomar esa decisión. Si no, es lo mismo que nada. Pero como ven, lo podemos tocar de diferentes lugares en el cuerpo, ¿no? Inclusive tenemos material que, como ustedes saben, por la pandemia hemos tenido que congelarlo. Entonces tenemos varios peces congelados y después vamos a tener que ver el método de extracción de ADN. Sin embargo, hay que también saber de que por el tiempo que está pasando podría ser un material que no necesariamente va a ser adecuado. Pero esos son temas de decisión que se hacen en el laboratorio, ¿no?
Y ustedes también lo harán, ¿no? Ahora, en las técnicas de extracción de ADN, pues hay varias, en realidad varios métodos. Acá se ha movido un poco la imagen. Déjenme ver si lo puedo acomodar. Que se ha movido un poquito, no mucho, pero se movió. Quiero que lo puedan leer bien. Ya, ahí está. Entonces, las técnicas de extracción, como digo, hay tres, vamos a decirlo, englobamos en tres grandes, ¿no? Pero estas también van a depender del organismo que ustedes quieran hacer, ¿no? No estoy hablando mucho de plantas, pero sí, de todas maneras, algo voy a mencionar. Uno de los métodos más utilizados es el salting out, por ejemplo, que se basa en este caso en la extracción de sangre, ¿no? De sangre periférica realmente, que lo pueden hacer inclusive en ganado vacuno. El salting out salió para justamente el tema humano, pero se puede utilizar en cualquier otro tipo. Tal vez uno de los más famosos por la mayoría de ustedes, porque les habrán contado que pues, es peligroso, son solventes contaminantes, obviamente contra el medio ambiente es muy malo, desecharlos sin ningún problema, son controlados algunos de ellos, son complicados de conseguir. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, cuando se utilizan solventes orgánicos, ¿no? Fenol, cloroformo o alcohol isoamílico. En el caso de plantas, mucho se trabaja con cloroformo y alcohol isoamílico, ¿no? En caso de sangre, con una combinación hasta de los tres, ¿no? De fenol. Las combinaciones, bueno, eso depende del método, pero clásicamente es 24-1 y a veces 25-24-1, ¿no? Entonces, para que ustedes más o menos vean la proporción en cantidad, ¿no? Pero como les digo, eso dependerá de su método, ¿no? La ventaja de los solvantes orgánicos, que se sacan buena cantidad de ADN, pero el problema más grande viene por ellos mismos. Me ayudan a sacar buena cantidad de ADN, pero ellos de por sí son contaminantes al final, ¿no? Y tenemos que limpiar muy bien el ADN y que estos no se queden porque van a inhibir, en este caso, la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Y eso obviamente, pues, ¿de qué me sirve tener un montón de ADN si al final existe contaminantes? Y por eso los lavados tienen que hacer con bastante cuidado, ¿no? En el último caso, el tercero, es el de los kits comerciales, que es la vieja confiable, como se dice, ¿no? Ya simplemente no me hago problema de estar buscándome solventes orgánicos ni de preparar mis soluciones con altas concentraciones de sal, sino, ¿sabes qué? Llamo a tal empresa y me mandas kits comerciales. Yo le digo inclusive, mira, voy a sacarle sangre al pez, ¿cuál me conviene? Haz este. Voy a sacar sangre, ADN de sangre de carnero, de bueno, también le paso a trabajar algo de plantas, este kit. Y así sucesivamente, hay kits para todos actualmente. Y no solamente para ADN, sino para EBN. Y bueno, les comento un poco dentro de la, digamos, anécdota del día de hoy, que habíamos conseguido para extraer RNA, y eso lo íbamos a hacer con ustedes en la universidad, pero bueno, ya saben lo que pasó y ahí está. Espero que todavía sirva cuando volvamos a la universidad, ¿no? Pero bueno, era para hacer clases, no es para hacer investigación, sino que nos habían donado por ahí kits comerciales. Pero bueno, y tampoco están tan caros ya, de hecho que igual tampoco es barato, pero con lo que estaba hace muchos años atrás, realmente es una muy buena inversión por temas de tiempo y facilidad trabajar con kits comerciales, ¿no? Estábamos cotizando una marca en particular y aprobada para la tesis de los chicos que están haciendo en la facultad. Estaba algo de 1000 soles más o menos, casi 100 pruebas. Entonces no era realmente caro, ¿no? Comparado con otras marcas que tienen un precio de 2000, 2500 por tan solo 100 pruebas. Entonces también eso tienen que ver ustedes, ¿no? Y de todas maneras verificar la calidad de su ADN obtenido. Nosotros no hemos tenido mayor problema con eso, ¿no? Una vez probado en el laboratorio, ¿no? Y en el caso de los kits comerciales se basan justamente en las columnas de gel, que son las que van a atrapar y después tenemos que liberar el ADN. Ahora, profesor, pero el método de extracción no solo depende de cómo pasan, ¿no? Con solventes o cómo lisamos las células, ¿no? Hay otros también, como por ejemplo usar sonicación. Hay las famosas perlas magnéticas, ¿sí? Hay varias en realidad metodologías que también se están empleando actualmente y que bueno, ustedes pueden buscar más información, leer acerca de ellas y pues es bastante interesante, ¿no? Una vez que tengo el ADN, una vez que mi ADN está listo, y recuerden que para eso medimos cantidad, medimos calidad, ¿no? Para medir cantidad, pues si tenemos un espectrofotómetro, no vamos a decir la marca, pero un espectrofotómetro, podemos saber la cantidad, ¿no? De ADN que hay, inclusive su calidad también.
Pero si yo quiero ver la integridad como tal, o sea, yo quiero ver la integridad, que mi ADN esté íntegro, es un gel de agarrosa. Un simple gel de agarrosa, bastante sencillo. Y ustedes mismos pueden determinar si su ADN está bien, si está partido, está destrozado. O sea, eso es importante. A veces, muchas veces dicen, no, no es necesario hacer gel de agarrosa, que con mi equipo ya yo mido y se acabó. No, tampoco es así tanto. Y inclusive yo soy de la escuela que sacábamos cálculos de concentración en base a BL3 simple, ¿no? Con gel y todo eso. Pero bueno, ahora hay máquinas que con una foto te sacan todo. Pero pero bueno, en la facultad, bueno, la idea era trabajar justamente que ustedes vean lo que se hace en el caso de la integridad del ADN. Aunque como les digo, los que han llevado mejor el año pasado, pues hemos hecho esto. Pero bueno, la idea era reforzarlo de manera presencial, pero ahora lo vamos a reforzar de manera virtual. De todas maneras, sí o sí lo vamos a reforzar. ¿Y por qué menciono todo eso? Porque la cantidad y la calidad del ADN son muy importantes para las pruebas que van a seguir. Porque ya, ok, está bien, ya, pues ya obtuvo el ADN, está bueno, buena cantidad, me ha salido súper bonito, pero ¿qué vas a hacer con ese ADN? O sea, ¿qué marcador molecular vas a utilizar? Porque al final lo que hacemos son marcadores moleculares, ¿no? Entonces, ¿cuáles necesitan mayor, digamos, calidad o cantidad de ADN? Dependerá, como les digo, ¿no? Entonces, acá les traigo los 4 marcadores clásicos que se utilizan, los cuales estos 3 de aquí, el RAPID, el microsatélite y el AFLP, además se basan de PCR, mientras que el EBFLP no se basa en PCR, aunque hay un PCR EBFLP también. Así existe también, ¿ya? Pero esas son variantes que no vamos a entrar en detalle, pero para que ustedes vean que casi todo gira en esta tetralogía genética, ¿no? En base del PCR, ¿no? Entonces es muy importante por eso entender el PCR convencional y saber cómo lo vamos a aplicar en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué componentes tiene una reacción en cadena de la polimerasa? Bueno, si nos hemos matado extrayendo ADN, es lógico que tiene que tener ADN, ¿no? Esa es la materia prima para poder generar en los moldes que queramos, pero necesitamos muchas más cosas. Y como el nombre técnico dice polimerasa, entonces estamos hablando de que se va a utilizar una enzima. Y ya ustedes saben por biología molecular que hay diferentes tipos de polimerasa y todo eso, que no voy a entrar en detalle, pero que son importantes de saber, sobre todo cuando uno elige qué polimerasa va a comprar. Hay polimerasas, ¿no? Usuales, como la TAC polimerasa, pero hay polimerasas de alta fidelidad, le llaman, ¿no? Que son polimerasas que se equivocan muy poco. ¿Cómo que se equivoca, profesor? Si a mí me dijeron que esta prueba no era mala. No, pues no es que sea mala, sino que la polimerasa como enzima que es va a trabajar, pero por ahí se puede equivocar en un nucleótido al momento de ponerlo. Sí se puede equivocar. Por eso que existen las polimerasas de alta fidelidad, que son las que se equivocan mucho menos, pero ojo, también se pueden equivocar, pero es mucho menos. Entonces, ¿eso de qué dependerá también? Del tamaño del amplificado que tú quieres. Si tu amplificado es relativamente chiquito, pues la N polimerasa simple y con muy silvestre, no pasa nada y lo va a hacer muy bien. Pero si es un amplificado muy grande, la TAC polimerasa puede cometer un error. Entonces ahí, y cuando decimos un error, no es que lo haga mal, como les digo, eso es un tema biológico. Está chambeando y pues ahí uno lo hizo mal, ¿no? Entonces puso una base hidrogenada donde no era. Por eso que se crearon, bueno, se encontraron las de alta fidelidad en este caso. Entonces acá tenemos todos los componentes básicos para una reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Como ustedes ven acá. Necesitamos, donde está la ADN polimerasa, que es una enzima básicamente que se va a encargar de ¿qué? De leer el ADN molde y de obviamente colocar los nucleótidos correspondientes a ese molde. Y genera 2 fragmentos, y ustedes se acordarán que en una de las lecturas es continua, la otra es discontinua, ¿no? Y cosas que no vamos a entrar a detalle en molecular, pero que básicamente se enfocan en eso, ¿no? O sea, el principio biológico que todos ustedes aprendieron lo aplicamos ahora aquí, ¿no? Y lo que va a hacer la ADN polimerasa solo lo va a poder hacer si sabe dónde hacer esa lectura y inicio ¿no? de generación de molde. Y para eso necesitamos justamente los cebadores o primers, que son los encargados de venir y se unen por acá, ¿no? Entonces, en el caso de los primers, lo bueno, prácticamente ya todos los primers están en el mundo. O sea, ya si tú quieres
de alguna característica en particular, simplemente es cuestión de buscar por internet bibliografía o en algunos casos inclusive asesorarte con alguien de la empresa que te vende los primers, ¿no? Entonces, eso no es muy complicado. Pero si quieren diseñar de cero, y pasa, porque a veces pasa justamente cuando vemos CRISPR, vamos a hablar de eso, pues tienes que utilizar algo, ¿no? Y para eso utilizan programas bioinformáticos, ¿no? Por ejemplo, está el Primer 3, que es el de libre uso, ¿no? Lo pueden hacer. ¿Ustedes sí conocen el Primer 3? ¿Lo han visto en algún curso anterior o no? Tal vez estoy hablando de más. Sí, profesor, sí nos enseñaron Ah, molecular. perfecto. Ah, ya, chévere. Entonces ahí básicamente no pones tu secuencia, ¡pum!, aparecen tus primers y simplemente ya después puedes evaluar si está bien o está mal, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo. Simplemente hay que conocer la secuencia que tú quieres amplificar. Este ADN es el ADN que hemos extraído. Los nucleótidos, en este caso aquí los tenemos. Bueno, en realidad serían los desoxinucleótidos, porque ya sabemos que es de ADN, desoxinucleótidos. Enzima polimerasa, primer, forward y reverse, o también conocidos como left and right, porque uno viene por la izquierda, el otro sale por la derecha. Entonces eso es muy, muy importante. Ah, y justo ya que están hablando de eso, cuando ustedes detectaban o determinaban sus primers por ese software, por el Primer 3, ustedes digamos, lo probaban en sílico o sea, que veían dónde se encajaba para ver si el tamaño del amplicón estaba bien o hasta ahí nomás quedaba y ya tenían sus primers hechos, digamos, ¿no? Profesor, en mi caso, por ejemplo, nosotros solamente fue así, nada más, o sea, fue puro bibliográfico. Ah, pero o sea, no han usado el Primer 3 entonces. O sea, digamos, vamos a usar el programa, Ya. pero digamos de ahí a hacerlo en el laboratorio no se pudo. Y primer en tiempo real hemos hecho. Perdón, PCR en tiempo real. Ah, ya, ya. Ah, bueno, pues, sí, me imagino. Pero no, pero yo me refería cuando ustedes han hecho, bueno, más fácil lo vamos a hacer al toque, ya, acá en la pantalla. Cuando uno hace Primer 3, voy a primero abrir las páginas. ¿Está? Ya. A ver, vamos a... ¿Dónde está mi Teams? Rápidamente, ya para no demorar mucho por acá. O sea, en el Primer 3 ustedes acá básicamente ponen la secuencia que ustedes quieren, ¿no? Entonces, yo por acá tengo una secuencia, creo. A ver, dame un ratito. Y voy a pegarlo. Recuerden que la secuencia se coloca en base a un formato... Ah, espérense. No. Estoy abriendo el Mega. Me equivoqué. Se abre básicamente en formato FASTA, como les digo. Y ustedes copian, pues, ¿no? Copian todo ese código genético, pues, ¿no? Entonces voy a poner acá. Por ejemplo, les voy a hacer la demostración con tirosinasa de pez cebra, que está en el GenBank. Está en el cromosoma 15, así que es una monstruosidad como ustedes ven, de secuencia, ya que tiene 5 exones. Entonces, simplemente ponemos eso. Hay un montón de cosas que puede ser acá. Y eso cuando ustedes dominan ya todo eso de evitar, ¿no? Los bucles y todo eso, pueden modificar algunas cosas. Pero Primer 3 trabaja todo prácticamente con default. Y ponemos pick primers y va a comenzar a cover. Entonces, lo que yo me refería es, ya ustedes aquí ven, ¿no? Los primers, los mejores primers según Primer 3 en este caso. Y en la imagen de aquí abajo, como ustedes ven, vamos a bajar un poquito, no muy rápido para que se pueda notar. Llegan a una parte donde van a encontrar justamente aquí, ¿no? Acá, en teoría te está diciendo que aquí es donde se encaja el primer forward y aquí el primer reverse. Ya, entonces eso para que ustedes sepan, ¿no? Entonces,
Y esto acá es relativamente sencillo verlo, pero a veces lo tienen que ver en Mega, por ejemplo, también lo pueden ver. Y para que veas que de verdad se está generando en esa zona. Por ejemplo, ¿no? Imagínense que estamos haciendo CRISPR. A ver, miren, voy a bajar un... Y de paso adelanto un poquito como preámbulo. Si por ejemplo yo quiero hacer CRISPR y yo quiero cambiar acá la parte que está de color azul, entonces yo tengo que diseñar un primer que pueda leer esa zona, porque si no, jamás me voy a dar cuenta si hubo o no una mutación generada por CRISPR, a menos que sea una mutación bastante notoria, fenotípicamente hablando, ¿no? Entonces también eso se va a tener que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, son cosas, ¿no? Que se pueden ir viendo poco a poco. A ver, vamos a volver a la PPT. Ya, entonces ahí un poco para recordar el uso básico de Primer 3. Hay otros programas, sí, hay otros programas, ¿no? Y como estamos hablando de una enzima, ustedes saben que las enzimas trabajan siempre en un pH adecuado y además trabajan con cofactores, que en este caso el cofactor pues es el magnesio, ¿no? Por eso que nosotros inclusive anteriormente se hacían curvas de calibración de cloruro de magnesio, curvas de calibración con la cantidad de tal polimerasa, curvas de calibración con los forward. O sea, se hacía curva de calibración para todo en realidad. Pero, ya ahora actualmente vienen kits comerciales con todo y listo, y ya está. Ya vino con todo. Entonces, automáticamente no tienes que hacer ningún cálculo y, como se dice, está listo para usar, como una sopa instantánea. Y te va a salir tu PCB bien bonito. Que eso justamente depende de la marca comercial, ¿no? Algunos todavía lo compramos todo por separado y lo juntamos, ¿no? Pero si no, no hay problema que hagas la otra opción, ¿no? También. Y todo eso va a ir al termociclador, ¿no? Entonces ya Lice mencionaba de termocicladores en tiempo real también. Ese en el laboratorio no lo tenemos el convencional, porque al final nosotros estamos detectando simplemente la presencia de este gen y de ahí la vamos a ver en nuestro electroforesis. No hay mayor complicación que esa, ¿no? Entonces, la amplificación del ADN, ya como ustedes muy bien saben, pues, ¿no? Básicamente se basa en lo siguiente, ¿no? En cambios de temperatura. Temperaturas que van a tener un significado, ¿no? En primer lugar, la famosa denaturación, que es para separar básicamente las hebras de ADN porque están unidas con puentes de hidrógeno, ¿no? Recordemos que entre citosina y guanina hay tres enlaces de puente de hidrógeno, mientras que adenina y timina solamente son dos. Y a pesar de que son puentes de hidrógeno y son relativamente débiles, pues necesitamos bastante temperatura, casi 100 grados, para romper todas. Porque más que nada es por número, hay una gran cantidad de ellos en realidad. Una vez hecho esto, el ADN ya queda por separado, este ADN doble se transforma en un ADN simple y después bajamos la temperatura. ¿Para qué? Para que se puedan unir los primers observadores a estos moldes de ADN que están separados. La temperatura es entre 50 y 60, pero eso varía en base al TM famoso de los primers. TM que te dice justamente cuál es la temperatura óptima que tú puedes probar, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Primer 3 también les va a dar el valor de TM, miren, ¿no? Que es de 59, prácticamente entre los dos, ¿no? Entonces, ese valor tú lo puedes probar, inclusive se puede hacer también una curva con eso, puedes ponerle 5 grados más o 5 grados menos si quieres y probar también, ¿no? Es una opción. Al final es tu metodología la que va a ordenar qué hacer exactamente y en qué momento. Acá estamos, ya. Una vez hecho esto, subimos un poco la temperatura, porque es la temperatura en la cual la Taq polimerasa pues trabaja y hace la extensión. Utilizando el primer como punto de inicio, pues comienza a amplificar la cadena de ADN. Y esto, al final, para evitar que lo siga haciendo, volvemos a subir la temperatura y de esa manera también hacemos que las cadenas dobles que se habían formado acá por extensión se separen, generando más molde y después volvemos a empezar la historia una y otra vez. Después ya cuando terminamos todo el ciclo, hay un pico que baja hasta 4 grados aproximadamente para enfriar este proceso, ¿no? Y todo eso lo hace el termociclador básicamente, ¿no? Esto va a depender del número de ciclos. Acá a veces nos decían
cuando haces muchos ciclos, puede salirte inespecíficos. Pero si haces muy pocos, también. O no amplifica mucho. Entonces es como que te pones a pensar, total, ¿qué hago, no? E igual, se podría hacer estandarizaciones, pero por lo menos 30, en algunos casos a 35 se pueden hacer. Como les digo, va a depender, en algunos casos, de protocolos ya establecidos previamente, y si ustedes van a hacerlo de cero, pues tienen que probar, ¿no? Sobre todo cuando quieren implementar, y más sobre todo si quieren validar, ¿no? Entonces, eso también. Pero en el caso, para una tesis, eso no es necesario tanto validación. Ok, y bueno, eso es el proceso que ustedes saben, ¿no? De un ADN mole, una sola molécula, comienzan a duplicarse, duplicarse, duplicarse y así sucesivamente hasta el infinito y más allá, siendo como ese más allá el número de ciclos, ¿no? Que va a ser 2 elevado al número de ciclos totales, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, 2 a la 30, si fuesen 30 ciclos, ¿no? Y eso sería el número de copias. Sin embargo, hay una fórmula para ajustar eso y que el dato sea más real, porque no se genera tanto así. Ya, pero bueno, vamos a dejarlo por ahí, por el momento. Es un valor muy exacto, o sea, casi exacto, perdón. ¿So? Ya. Ahora, ¿qué tipos de reacción en cadena de la polimerasa existen? Bueno, pues hay una, como ustedes comprenderán, pues diferencia marcada en dos grandes puntos, ¿no? Con sus variantes respectivas. Tenemos el de punto final, perdón, el de punto final, que es el que realizamos en el laboratorio, porque tiene un punto final en el cual tenemos que sacar y ver y observar en un gel de agarrosa, básicamente, ¿no? Punto final, por eso le llamamos. Y de ahí hay otros, inclusive. El punto final que hacemos nosotros es un PCR clásico, pero por ejemplo tenemos el Nexter PCR, que tú amplificas una vez y después lo vuelves a amplificar. O sea, dos veces. ¿Y por qué dos veces, profesor? Imaginemos que amplificas primero toda esta zona, ¿no? Desde tipos hasta cadena. Todo esto. Pero en sí lo que tú quieres atrapar dentro de esto es reacción. Entonces la segunda amplificación sería solamente para la zona de reacción. Pero como has amplificado previamente bastante de esto, entonces tienes bastantes posibilidades de encontrar fácilmente. Ese es el famoso Nexter. El múltiples PCR más bien es, ¿no? Ahora tengo todo este genoma y yo quiero amplificar D y amplificar en, que están en posiciones distintas del genoma. Entonces lo voy a hacer al mismo tiempo. Ya no es que hago una amplificación para él y otra amplificación para él. No, o sea, al mismo tiempo. O sea, serían dos juegos de primers que van a estar en ese momento trabajando. Y ahí hay que tener mucho cuidado también porque no pueden ser TMs diferentes, porque si son diferentes, pues no vas a poder hacerlo, ¿no? También hay reglas que seguir ahí. El touchdown PCR, que en este caso la temperatura va a disminuir en ciclo a ciclo, ¿no? Entonces puede ir disminuyendo de 0.1, 0.05, eso dependiendo igual de lo que tú quieras hacer. Eso para digamos, asegurarte de que en este cambio de temperaturas hay una amplificación de todas maneras, ¿no? También es una metodología. Y el famoso PCR en tiempo real, que es justamente aquel donde ya no necesitamos de geles de agarrosa ni nada de eso, ¿no? Solamente necesitamos nuestra muestra, nuestro computador, que va a leer la excitación fluorescente de lo que se va a ir produciendo gracias a DNTPs marcados, ¿no? Y inclusive ahí se pueden hacer por esos monitoreos a tiempo real y no necesito esperar a que termine de pasar las 3 horas. Si yo veo que ya está aumentando, ya yo ya sé que está presente ese gen. Pero lo que también me puede decir es, en base a esta curva, un valor casi cuantitativo, ¿no? De la expresión probablemente de este gen o de la cantidad de ADN que había ahí, ¿no? Entonces también se puede hacer, ¿no? Y acá está básicamente lo que les decía, ¿no? De las variantes del PCR que pueden haber, ¿no? Son dos básicamente, punto final, y la otra es la de tiempo real. Ahora, si entramos más a detalle, comenzamos a ver más, tenemos obviamente mayor cantidad. Por ejemplo, el digital PCR lo consideran, por ejemplo, mucho mejor que el tiempo real y, bueno, según los expertos, es el verdadero cuantitativo a diferencia del tiempo real que es semi-cuantitativo. Hay todo que explicar, hay un tema, pero no lo voy a hacer ahora. Hay otros, por ejemplo, como el long PCR, que se utiliza en este caso cuando el gen es muy grande
y necesitas una enzima pues que tenga la capacidad de hacerlo bien, ¿no? Y bueno, ya yéndonos más abajo, la amplificación de un genoma completo, ¿no? El uso de los secuenciamientos, básicamente, ¿no? Lo popular NGS que hay ahora y que hay de varios tipos, ¿no? Inclusive hay algunos que son de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Secuenciadores, ¿no? De última generación, pues poderosísimos, pero el costo todavía no es tan barato como queremos, ¿no? O el famoso MLPA, ¿no? Básicamente también, que se está hablando mucho de eso actualmente. O sea, al final, como ven, hay diferentes tipos de metodologías, ¿no? Basadas en el PCR, ¿no? Entonces, para leer hay Profe, un montón. Sí, sí, Peter, dime. profe, sí, disculpe. Y la amplificación mediada, creo, isotérmica, esa no viene a ser PCR, ¿no? El LAMP. No, no es considerado una PCR en sí porque obviamente no utiliza el termociclador, pero es una amplificación. O sea, al final eso es lo que más nos interesa, ¿no? Y utiliza Pregunta, una única temperatura estable, ¿no? Ah, ya. Muchas gracias, profesor. una consulta, ese método es el que están usando último para el COVID, ¿no? Sí, es el que se están utilizando para el COVID. Exactamente. El INS ya lo hizo, bueno, ya ¿cómo se dice? Lo validó y de ahí lo ha presentado, me parece que ya fue a Junín, creo, a Callao también. ¿Estandarizó? Sí, me parece que sí. En la televisión vi, la verdad que no estoy tan metido en ese tema de esa prueba en particular, pero sí vi que estaban hablando de que ya estaba hecha para que lo puedan utilizar hasta donde sé. Si hay más de eso, no sabría decirte. Pero sí, creo que sí lo habían hecho porque era un tema que se discutía mucho. Ya tengo colegas que trabajan con esa prueba en alimentos y me decían, pero sí es recontra fácil. ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, pues ya nos vamos a entrar en temas políticos, pero sí, pues ya lo sacaron, ya después de casi 6 meses. Y ahí está, una herramienta más de diagnóstico molecular para este caso, ¿no? Y ahora están sacando también la de diagnóstico molecular con CRISPR-Cas12, me parece que también han sacado uno. Bueno, el tema ya de Covilandia. Entonces, todo esto, como ustedes ven, pues para lo que ustedes quieran realizar, quieran leer, algunas no se utilizan ya prácticamente mucho, realmente se han ido dejando de lado, pero de que han existido en el transcurrir del tiempo, sí. Ahora hay algunos que se crearon, pero para cosas muy específicas y después ya no han tenido mayor uso, ¿no? Pero hay para todo. Y en el laboratorio tenemos la capacidad de poder hacer ambos geles, tanto de policlinamida como gel agarose. Ahora, en el caso de policlinamida, hay dos tipos de policlinamida en realidad, en el sentido del tamaño en este caso, de la electroforesis en base a nuestro equipo, ¿no? Hay uno que es pequeño, ¿no? Que ustedes ven acá, que está más enfocado para el tema de proteínas en realidad, y hay otros que son pues mucho más grandes en realidad. Y el agarose, que creo que ya ustedes lo vieron el semestre pasado, ¿no? Básicamente con el cual se trabaja de manera bastante sencilla, ¿no? ¿Cuál es la ventaja más grande tal vez con el agarose? Bueno, la facilidad de trabajo. No es mucho trabajo, en realidad es bastante sencillo de hacer, ¿no? Este, pesa tu agarose, calcular el porcentaje, preparar tu solución para dilución, lo diluyes, lo calientas, lo moldeas, pones tus peines y ya está. Y de ahí lo metes a la cubeta de electroforesis con su baje correspondiente para la cobilla. O sea, más que eso no hay que hacer. Mientras que en los vidrios de poliquilamida, sobre todo los grandes, pues hay que limpiar muy bien los vidrios, hay que evitar que se adhieran. Tienes que utilizar en este caso con mucho cuidado la acrilamida y la bisacrilamida. El tema del TEM es otra cosa, el APS peor y no se te puede generar ninguna burbuja, nada, es un arte. Yo sí hubo un tiempo en el cual trabajaba mucho con esto en plantas, pero sí es más laborioso. Pero sí, te salen muchísimo más preciosas las bandas, eso sí, no lo voy a negar. Pero es más laborioso, ¿no? Y después tienes que sacarlo, separar los vidrios, que el gel no se te rompa, ni se te pegue, si se te rompió, fuiste todo perdido tu trabajo. Después tienes que separarlo con mucho cuidado en el vidrio para poder ponerlo en una bandeja con nitrato de plata. Tienes que colorearlo hasta una cierta intensidad, te demoras 2 segundos, se pone de color negro, o sea, todo se pone de color negro, literal, me ha pasado. Y si lo haces bien bonito, ya ahí sale así, pues, ¿no? Como que un fondo amarillo oscuro este es el ADN, ¿no? Obviamente. Es bien chamboso, es bastante chamba en realidad, pero es muy bueno y es muy interesante, sobre todo cuando tienes un número de marcadores bastante grande, ¿no? Es decir, para FLP, por ejemplo.
Pero cuando son 2, 3, 4 o pocos, como ustedes van a leer en Rapid, probablemente, pues no, agarosa es más que suficiente. Ahora, ¿por qué esa decisión? Pues porque la mía tiene una resolución mayor. Los poros son más finos, entonces te separan mucho mejor las moléculas de ADN en este caso, que en la agarosa, ¿no? Pero como les digo, hay otros factores que vamos a ir mencionando hoy día, para los cuales yo debo de tomar la decisión de lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, en el tema de la electroforesis básicamente es una técnica que tiene como finalidad separar moléculas. ¿Cuáles en este caso? Bueno, estamos hablando prácticamente de ADN, así que de ADN vamos a mencionar, ¿no? No vamos a hablar de proteínas ni nada de eso. Entonces, este ADN yo tengo que separar, porque obviamente hay tamaños diferentes en nuestros amplificados probablemente, ¿no? O también tengo que saber que mi ADN mi ADN extraído no puede estar íntegro, entonces van a haber pedazos de ADN que van a aparecer. O el ADN, cuando yo he hecho la extracción, no limpiamos, no eliminamos el ARN y también puede aparecer. Entonces nos va a ayudar a ver cómo está nuestro ADN, ¿no? Y para poder separar utilizamos básicamente un campo eléctrico que va a ser como que empuja básicamente a nuestro ADN. Al momento de empujarlo, el ADN pasa a través de los poros de la garosa. Mientras mayor concentración, los poros más pequeños, entonces a veces se le va a hacer más complicado. Y la intensidad del campo eléctrico tampoco puede ser muy fuerte para que no dañe al ADN al momento de hacer este movimiento, ¿no? Al empujarlo. Y todo esto sumergido en un buffer que va a evitar un recalentamiento del mismo, va a mantener el pH adecuado, ¿no? Entonces, esa es la chamba en sí de la electroforesis, ¿no? Por eso que tenemos de frente móvil, que es la que trabajamos nosotros, en una solución buffer de COVID electroforética, básicamente, pero hay otros tipos de electroforesis que probablemente ustedes también han visto que se basan en el tema inclusive cromatográfico, ¿ya? Y en el caso de nosotros lo que más nos importa es justamente el de zona, ¿no? Donde tenemos el de geles, que puede ser para ADN o ADN y proteínas, como les había dicho, ¿no? Pero básicamente nos estamos enfocando en ADN en este caso, ¿no? Y como les digo, pues cada uno tendrá sus particularidades, las cuales vamos a ver ahora en base a las características que están mediadas por la electroforesis, ¿no? Uno de esos puntos muy importantes al saber lo que va a pasar en una electroforesis es básicamente lo siguiente. Y yo sé que tengo una zona llamada cátodo, que en este caso va a atraer a todos los cargados positivamente, y tengo una zona llamada ánodo que va a atraer a todos aquellos que sean de carga negativa, ¿no? Porque es la atracción. Entonces sabemos que nuestro ADN es de carga negativa, así que tiene que irse hacia el ánodo en este caso para que pueda ser, pues, ¿no? Atraído, ¿no? Y nada, pues eso es lo que vamos a realizar. Pero para esto, un poco solamente mencionando el tema de la física, pues hay un tema de cargas, ¿no? Básicamente la carga de la molécula, el tema del potencial eléctrico, que también hay que saber, el voltaje, que es importante, que hay ciertas recomendaciones en este caso, la distancia que va a haber entre los mismos electrodos, ¿no? En este caso, el coeficiente de fricción que se genera por la garosa, porque va a haber una fricción para atravesar todo esto, y ahí tiene que ver y pensar en el tamaño y forma de las partículas, y obviamente todo esto para también saber cuál va a ser la velocidad final, ¿no? Entonces, esto es un poco de física aplicado en este caso para la biología, y son cosas bastante interesantes de saber, ¿no? De saber en este caso, ¿no? Entonces, uno de ellos es la movilidad de la partícula, como ustedes ven acá, ¿no? La movilidad de la partícula está en este caso relacionado a la carga sobre lo que es el coeficiente de fricción. Porque si el coeficiente de fricción es muy alto, la velocidad de la partícula, o sea, su movimiento va a ser menor, ¿no? Por ejemplo. Y hay cositas así que para que ustedes un poco recuerden física 1, creo que llevan eso, ¿no? La electroforesis, acá lo tenemos, ¿no? El ADN es de carga negativa, por eso se va hacia el ánodo, ¿no? Que es de carga positiva y que atrae a todos los de carga justamente negativa. Si mi molécula es muy pequeña, avanza más rápido, ¿no? Es más pequeña, es más ligera, la fuerza tiene la suficiente capacidad de moverlo más rápido. Mientras que el otro, que es grande, pesado, es más largo, pues va a demorar en atravesar los poros con la misma intensidad de fuerza que estaba siendo aplicada la otra molécula de ADN. Entonces, por eso que vemos que se retrasa. Entonces, el que más se aleja
del punto de inicio es el que pesa o el que es más pequeño. Peso o tamaño también, ¿no? Pequeños, pero son pequeños. Para la movilidad de este ADN, como les había comentado, existen dos grandes factores. Uno es propio de la partícula y el otro pues no lo es. ¿Cuáles son propios de la partícula? Los propios de la partícula son la relación carga-masa, porque es la carga de la partícula con su respectiva masa, la conformación que tiene, porque no todas las moléculas de ADN están con la misma conformación, se asume que deberían estar, pero realmente eso no va a pasar, y definitivamente el tamaño. O sea, todas las características son propias del ADN, propias de ella. Mientras que las demás no son factores del ADN en sí, son más bien ajenos, ¿no?, a esta, pero que son muy importantes, ¿no? El tipo de gel, la cantidad de voltaje o intensidad de voltaje, el tipo de buffer, ¿no? El tiempo que vamos a colocar para la electroforesis, la temperatura de la misma y finalmente el pH, ¿no? Que son factores. ¿pH de quién? pH de la solución, en este caso donde se va a dar la electroforesis, ¿no? Entonces vemos justamente estos factores, por eso importantes. Entonces vamos a mencionar estos factores tanto extrínsecos como intrínsecos. Entonces, el tema de la garosa, ¿no? Nosotros sabemos que cuando aumentamos la cantidad o concentración de la garosa, lo que va a pasar es que los poros se hacen cada vez más pequeños. Por consiguiente, la capacidad que va a tener el ADN de atravesar estos, o sea, su movilidad en sí, es menor. A mayor concentración de la garosa, menor la movilidad del ADN a través de esta, ¿no? Entonces, por eso vemos que la curva va hacia abajo, ¿no? Estamos aumentando concentración y cada vez se está yendo más cerca al cero. La movilidad, en este caso, varía, ¿no? Básicamente. Y acá está lo que acabo de decirles, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, eso es muy importante de tener en cuenta para lo que es el gel. Los fragmentos de ADN en ese caso sí van a tener, bueno, es como una regla en todo caso, que tienen que ver mucho con el rango de separación que yo quiero y la cantidad de agarosa en porcentaje que yo deberé de preparar, como ustedes observan acá. Entonces hay una relación que de alguna manera pues indica cuánto o qué porcentaje de la agarosa tienes que generar para que de esa manera podamos tener una adecuado movimiento del ADN a través del gel, ¿no? Básicamente. Y eso está dependiendo de qué? Del rango de separación. Por eso que miren la poliquinamida, 1 a 5 pares de bases. O sea, me puede diferenciar dos fragmentos de ADN que tienen 5 pares de bases de diferencia. Mientras que aquí, pues en el más alto de 1.5 a las justas llega a separarme los que tengan 80. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo dos cadenas, no, vamos a ponerlo así. A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Si yo tengo dos cadenas que prácticamente pesan lo mismo, entonces al final, en esta de acá, vamos a ver que es como una sola banda. ¿Se dan cuenta? Mientras que en la poliquinamida sí se vería banda 1 y banda 2. Porque a pesar de que la diferencia es bastante pequeña, sí los puedes separar. Y tú puedes darte cuenta, mira, acá aparecen dos alelos, mientras que en el otro me parecía como si fuera uno. Algo está pasando acá, chicos, y es justamente eso. Por eso, la poliquinamida es considerada de alta resolución. Mientras que la de la garosa no lo es. No se puede utilizar, eso sí, fragmentos grandes porque si no, no pasarían bien. Solamente es cuando tienen el problema de que los tamaños son parecidos. Ahí sí es bueno utilizar poliquinamida. Si los fragmentos son grandes, pues mejor te conviene utilizar agarosa, ¿no? Porque es además mucho más fácil de armar.
mientras que poliquilamida no lo es. Y finalmente, si tenemos un porcentaje que es muy bajo, ¿no? O sea, si el porcentaje de la garosa es muy bajo, pues el gel es frágil y se puede romper. Y ya pues se rompió, se perdió la muestra en este caso. Y sonamos todos, como se dice, ¿no? Bueno, aquí no. Bueno, si ustedes ya han hecho esto en práctica o en el laboratorio de molecular, yo creo que al que menos por ahí se le ha botado un pedazo de la garosa, ¿no? Y puede pasar, mientras no sea el pedazo por donde justamente se ha movido tu ADN, pues normal. Si no, fuiste. Acá tenemos el gel de garosa, como ustedes ven, hay geles más grandes en realidad, ¿no? Acá tenemos uno que es de tamaño prácticamente de una mano, pero hay geles que pueden ser más grandes de garosa. Eso dependerá del tamaño de su cámara electroforética. Nosotros en el laboratorio tenemos dos, pero el otro que es más grande es para pruebas de cometa, realmente, más que para este tipo de geles. Aunque sí se podrían cover, pero no está hecho exactamente para eso, ¿no? Acá tenemos la preparación, como ustedes ven acá, pues, ¿no? Es preparación básicamente. Es como hacer un medio de cultivo, hay que licuarlo bien para posteriormente enfriarlo, ¿no? Pero no enfriarlo en el matraz, sino en la cámara electroforética para que se vea justamente cómo se hace, ¿no? Hay un video que vamos a ver en un momento para recordar cómo es que hacíamos justamente eso. Acá tenemos geles de porquinamida de diferentes tipos, ¿no? Este está basado en proteínas, este está basado en ácidos nucleicos y este es un ejemplo vacío, ¿no? Del gel. El gel en realidad es translúcido, no es verde como acá aparece, sino es translúcido, pero bueno, se va a poder ver eso en base al fondo que tenga presente, ¿no? Ahora, ¿cuánto voltaje vamos a aplicar? Que es lo primero que te viene a la mente, porque tu profesor te dice, ten cuidado con el voltaje, no lo hagas muy alto, no lo hagas muy bajo y calcula exactamente cuánto puedes esperar también. Entonces, aproximadamente se dice que debe utilizarse 10 voltios por cada centímetro del gel. Entonces, en el laboratorio vas y mides justamente el tamaño del gel que puedes hacer. Si fuese de 10 centímetros, 100 voltios es más que suficiente, ¿no? Sin embargo, eso es una vela. No, no es una vela, perdón, es una recomendación. No hay una vela así, sí o sí. Porque también tú puedes estandarizar o puedes determinar cuál va a ser el voltaje en el cual tu ADN sale mucho mejor. Así que, por eso les digo, más que una regla general es un consejo. ¿Ya? Mejor resolución cuando tienes voltajes menores. Cuando el voltaje es de 70 en particular y tenemos cadenas de ADN, estas se pueden diferenciar mucho mejor. Porque la fuerza no es tanto que a todos, ¡wow!, los empuja como que a la mala. No, acá te voy empujando despacito, despacito, y te estoy empujando lo suficiente como para separarte. ¿No? Pero igual la resolución tampoco es igual a la de un gel de poliquilamida. Pero que se mejoró bastante, pues, de hecho que sí. De hecho que sí. Entonces, hay que vigilar siempre el tema de que las muestras no se diluyan de nuestro gel. Y para eso justamente tenemos el buffer de corrida, ¿no?, electroforética, y que, como ustedes ven, pues va a depender en sí más que nada de la marca. El que usamos mucho en el laboratorio es el TBE al 1X. Sin embargo, hay otros laboratorios que utilizan más el TAE, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gran desventaja? La que dice acá, ¿no? No puede reciclarse mucho, mientras que el buffer TBE lo hemos reciclado, o sea, reutilizado hasta casi ponerlo azul y funcionaba, ¿no? Entonces, también es una cuestión de ver. Si ustedes veían que no, o que se ponía con otro color, pues no, ya eso, hay que botarlo y cambiarlo. Hay que preparar otro, ¿no? ¿Cómo se prepara? Bueno, obviamente como si fuese química, pesando y después diluyéndolo, ¿no? Nada más.
Se puede preparar el TV, se puede preparar el TV, se puede preparar algo, se puede preparar, o sea, todo se puede preparar, pero como ustedes ven acá, aunque no sé por qué salió volteada la imagen, creo que tomé la foto volteada. Del TV también se puede mandar a comprar en una concentración más elevada y ya ustedes pues lo diluyen nada más a lo que quieren, ¿no? A 1x y acá está a 10x, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado justamente con cuál vamos a utilizar también. En el caso del tiempo, a ver, ya me está dando sed. El tema del tiempo es muy interesante. En teoría, el tiempo no es un factor que vaya a malograrnos una electroforesis si le damos mucho. El problema es si tu gel es pequeñito y le das mucho tiempo, el ADN pues se cae, como decimos nosotros, de nuestro gel de Garros. Pero sin embargo, a mayor tiempo mejoramos la resolución, pero no debe de caerse la muestra. ¿Por qué? Tenemos un gel acá, el gel ya está, el ADN ya está por acá, está por irse, entonces si te olvidas se va a ir, no vas a encontrar nada. Y eso también puede ir de la mano con el voltaje, has puesto mucho voltaje y un montón de tiempo. Ya la experiencia te hace dar cuenta, mira, si lo pongo a 60, 70 y me voy a almorzar, tengo como 1 hora para volver, dependiendo del tamaño del gel, obvio. Eso hacíamos, me acuerdo mucho en la agraria, ¿no? Ya marcábamos todos a las 12, 12 y cuarto, y ya sabíamos que teníamos 45 minutos para almorzar y regresar. Y ya estaba. Pues íbamos y comíamos y volvíamos, nada más. La temperatura igual, ¿no? Un alto voltaje va a generar un aumento en la temperatura y por ende hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué pasa esto? Porque recuerden que el gel está hecho de poros. Pero si yo le pongo calor, esos poros se hacen más grandes. Entonces el ADN va a pasar mejor y va a pasar más rápido. Por eso que se aumenta también la movilidad del ADN. Te dirán, profesor, pues eso es bueno porque avanza el toque. No, pues no es bueno porque tiene que avanzar de acorde a, ¿no? En este caso los estándares. Y el pH, bueno, en este caso evita que se modifique la carga y la conformación del ADN. Sobre todo esta más importante. Y como ustedes ven acá, pues está relacionado directamente con el tipo de ADN que vamos a extraer, ¿no? Si por ahí es un plásmido o si solamente es ADN, ¿no? Entonces, ADN nuclear me refiero, ¿no? Cromosómico en el caso de los humanos o de los animales también, y plantas. Muy bien. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta antes de continuar? No, profe, ninguna. Profesor, Sí. Sí, Lisette. bueno, he tenido problemas con prácticamente toda la teoría que he dictado, pero no al punto de que me quede. Sí, lo que pasa es que mi pantalla está que se congela y Ya. se cierra y se abre, se cierra y se abre y se me bota de la plataforma. He estado así prácticamente y se le ha escuchado entrecortar prácticamente toda la clase. Ok. ¿Todos me han escuchado así, chicos? ¿Los demás? Y ahorita estoy viendo que ha corrido una diapositiva donde hay una flecha hacia arriba con una B. ¿Eso qué significa, profesor? La diapositiva que estás viendo es la de temperatura. ¿O cuál? ¿Cuál estás viendo ahorita, Lice? No, solamente es mi internet, profesor. Ya. Ok, entonces, ¿cómo contestar tu pregunta? O sea, tú me dices que hay una A. Asumo que te refieres a esto de acá, ¿no? A ver, espérate. ¿A esto de acá? No sé si Lice me está escuchando. A ver, voy a escribir. Chicos, ¿los demás me escuchan bien? Creo que Peter sí, pero los demás, no sé. Sí, profesor, se escucha bien. Sí, se le escucha bien. Sí, normal. Ah, ya.
Entonces es el internet del ICESET, ya. Me escucha como... Ok. Ya, por si acaso, chicos, las clases siempre las grabo y las clases están colgadas en el mismo Teams del grupo de ustedes, ¿no? Recuerden que estamos en el laboratorio A del grupo de los martes y ahí ustedes entran a archivos y ahí están todas las clases colgadas en video y las PPTs. Ya, entonces ahí, de todas maneras voy a mandar un pantallazo al chat del curso más tarde para que ustedes lo puedan ver. Ok, para que Lisa también lo pueda ver. Y espero pueda cualquier cosa ya preguntarme posteriormente, ¿no? Bueno, entonces entramos a la última parte de electroforesis, que serían los factores intrínsecos en este caso, ¿no? Factores en los cuales nosotros hemos dicho que son propios y propios de la molécula del ADN, ¿no? Y en este caso tenemos la número 1, que es la relación entre la carga y la masa. ¿Por qué? Porque en el caso de las ácidos nucleicos, esta carga y esta masa teóricamente deberían ser valores constantes, ¿no? Para lo que va a ser la movilidad dentro de la cavidad electroforética. En teoría debería ser así, pero como les digo, eso podría variar, perdón, ¿no? Me acabo de dar cuenta que hay una foto que me falta, pero bueno, ya. El tamaño, en este caso sí, ¿no? A mayor tamaño, menor va a ser la movilidad. La movilidad va a ser menor, porque obviamente siendo más grande pesa más y al pesar más el voltaje, la fuerza eléctrica, no va a ser suficiente para poder en este caso moverlo rápidamente, ¿no? Entonces es básicamente un concepto bastante físico. Acá está. La conformación en este caso del ADN, como vemos acá, es muy importante. Miren que acá tenemos un ADN que es circular, por ejemplo, abierto, bueno, acá está movido en realidad. Hay uno que es lineal y este es circular abierto. ¿Ya? No, qué mal, perdón, chicos, está bien. Circular abierto y lineal. Está bien, estoy pensando mal. Y el de aquí que es un circular covalentemente cerrado, es decir, en castellano se ha hecho un superenrollamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que este ADN pues se ha mantenido bastante compacto. Entonces, como se ha mantenido más compacto, ha sido más fácilmente que pudo haber sido trasladado. ¿Por qué? Porque al ser compacto se comienza a generar básicamente como algo más pequeño, no en masa, sino pequeño en volumen. Entonces las cargas eléctricas al empujarlo pues tienen el espacio suficiente como para hacerlo rápidamente. Mientras que el lineal, como justamente es lineal y es casi del mismo tamaño que el circular abierto, pues las cobillas son bastante cercanas. Si se dan cuenta, si hubiésemos puesto o no hubiésemos puesto una buena diferencia de porcentajes de agarrosa, probablemente nos salía todo como una única banda. Entonces también a tener en cuenta eso, ¿no? De por qué en este caso es importante la conformación del ADN que yo estoy buscando, ¿no? Pero amplificaciones, en el caso específico de eso, es como que nos salvamos de esta parte, porque básicamente vamos a ver los amplificados que son regiones lineales, no muy compactadas y cortas comparado con un ADN genómico, por ejemplo. Entonces, ahí como que viene la ventaja con este tipo de productos para electroforesis, ¿no? Los amplificados de PCR. Se tiene también en cuenta, si bien es cierto, este no es un factor propiamente intrínseco del ADN, pero va muy relacionado porque nos ayuda básicamente a darle una densidad a la muestra. Recordemos que vamos a colocar nuestro ADN en un pocillo, en un gel de electroforesis. Este pocillo podría ser de que el ADN entra y se sale, porque podría flotar. Entonces, para evitar eso, le aumentamos la densidad. ¿Cómo le aumentamos la densidad? Con los famosos buffers de carga, ¿no? Que ustedes ven acá, que son bien conocidos. Normalmente están hechos de dos componentes, azul de bromofenol y silencianol. Inclusive sabemos cuánto es su peso en pares de bases y es por eso que cuando vemos la cavidad electroforética vamos a ver que el que avanza más rápido es el azul de bromofenol y un poquito más atrás, bueno, más o menos atrás en realidad, el silencianol.
Si vemos que eso está pasando bien en nuestra ecovía electroforética, entonces también podemos ir viendo de que está yendo bien la ecovía electroforética. Y en algunos casos le ponemos uno más, que sería el Orange G o G, en ese caso, pues que es mucho más pequeño, y de los tres cobería primero él, o sea, el más alejado sería él, segundo y tercero, ¿no? Básicamente esas serían las diferencias más importantes que ustedes deben de tener en cuenta de por qué se utilizan los buffers de carga en este caso. No solamente para observar y colorear, sino también para darle una densidad adecuada a la muestra de ADN que estamos analizando, sea de amplificado o sea un ADN genómico, ¿no? Y eso es lo que lo decíamos, ¿no? Porque en este pocillo yo voy a poner la muestra. Si no le pongo el marcador, ¿no?, colorante, pues se me van las muestras, se me va y se perdió. En cambio, esto le da más densidad, cae y además que me ayuda a la visualización de lo que estamos haciendo en el gel. De pulso nada más. El revelado, en el caso del laboratorio, ya prácticamente estamos trabajando todo con Cyber, porque obviamente es mucho más seguro, pero hasta hace unos años atrás teníamos todavía bromuro de tirio, que es muy contratóxico, muy tóxico en realidad. Pero bueno, y mucho más antes había autovariografía, que tampoco ya no se usa, ¿no? Y como les digo, el Cyber Green, que es el que tenemos normalmente nosotros, aunque en general Cyber, son marcadores muy utilizados para poder darle esas características de densidad, de saber cómo se van a disponer en la ecovía electroforética los colorantes, que me ayudan a decir, ah, sí, la electroforesis está yendo bien, yo no veo el ADN, pero veo a estos, entonces va bien, pues, ¿no? Vamos a ver un pequeño video, como ya ustedes han hecho hoy. Pasó. Ya, me salí. Voy a ponerlo acá en... Vamos a poner la pantalla completa y comparto ahorita la imagen con audio. Sonido del equipo, sí. Ahí está. El tubo que contiene la muestra y los reactivos necesarios para copiar una secuencia de ADN se deposita en el termociclador. Este aparato se encarga de repetir un ciclo de temperaturas durante un determinado periodo de tiempo. Al finalizar la reacción en cadena de la polimerasa, obtendremos en el tubo múltiples copias de una única secuencia de ADN. Procedemos a preparar todo lo necesario para realizar una electroforesis en gel de agarosa y así comprobar el resultado de la PCR. En primer lugar, tomamos una pequeña licuota de la muestra y la pasamos a un nuevo tubo. Añadimos el buffer de carga, cuyos componentes nos ayudarán a cargar y visualizar las muestras en el gel. A continuación, preparamos el soporte donde se llevará a cabo la electroforesis. Para ello, rellenamos la cubeta con buffer trisacético. Este buffer proporciona las condiciones óptimas de pH para el proceso. Además contiene EDTA para evitar que el ADN sea degradado por nucleasas. Colocamos el gel de agarosa en la cubeta. Pero antes de cargar las muestras, lavamos los pocillos del gel con más tampón trisacético. Para poder interpretar los resultados, en el primer pocillo vamos a cargar un marcador de peso molecular. En los sucesivos pocillos cargaremos nuestras muestras. El glicerol presente en el tampón de carga aporta densidad a la muestra. De esta manera conseguimos que las muestras se depositen con facilidad en el fondo de los pocillos.
Cubrimos la cubeta con la tapa y conectamos la corriente eléctrica para que comience la electroforesis. El ADN es una molécula con carga negativa. Por ello, al aplicar corriente eléctrica, el ADN migrará desde el polo negativo de la cubeta hacia el polo positivo. El colorante del tampón de carga permite visualizar el frente de avance de las muestras y así saber cuándo detener la corriente. Para visualizar el resultado de la electroforesis, llevamos el gel hasta una lámpara de luz ultravioleta. Al preparar el gel, hemos añadido bromuro de tirio, una sustancia fluorescente que se intercala entre las bases del ADN. De esta manera, al irradiar el gel con luz ultravioleta, podemos observar la altura a la que han corrido las bandas de ADN. Para estimar el tamaño de los fragmentos de ADN, comparamos la migración de las bandas de la muestra con la migración de las bandas del marcador de peso molecular, cuyo tamaño conocemos. La velocidad de migración de las moléculas de ADN en el gel es inversamente proporcional a su tamaño. Y por último, para documentar el resultado, colocamos el gel en un fotodocumentador. Este aparato, además de un transiluminador ultravioleta, contiene una cámara para fotografiar el gel. Ya, muy bien. Entonces ahí vieron un video que nos resume lo que básicamente se hace para lo que es electroforesis. Inicialmente mencionó el tema del PCR, ¿no? De manera puntual, porque en sí se enfocaba en la electroforesis y eso es lo que hemos estado viendo. Ya. Entonces, para recapitular un poco acerca justamente de lo que es la clase de hoy día. Ahora vamos a pasar a explicarles un punto importante, ya que va a ser justamente la asignación de la tarea que ustedes tienen que realizar. Ya en la guía de prácticas hay una tarea, pero esa tarea no era de esa práctica. Eso voy a cambiarlo después y lo voy a mandar actualizado. Por eso estoy cambiando justamente ahorita la tarea. ¿Ya? Entonces la tarea consiste en lo siguiente y es bastante sencillo en realidad, ¿no? Como ustedes ven acá, habían 4 métodos que yo les había explicado que existían, ¿no? El FLP, que básicamente es el polimorfismo de longitud, de fragmentos restringidos, que en este caso serían cortados, ¿no? Donde no se aplica PCR, tenemos el AFLP, que es polimorfismo de longitud de los fragmentos amplificados. Tenemos, en este caso, las secuencias repetitivas, ¿no? Pequeñas, que básicamente son los microsatélites. Y tenemos el polimorfismo en este caso, pero de amplificados aleatoriamente, ¿no? Entonces, hay que hacerlo rápido. Entonces, la idea es que ustedes busquen información de estos 4 métodos, ¿no? Bastante conocidos y que están, pues, en bastantes páginas web, y coloquen las diferencias y o semejanzas que pueden hacer. Van a hacer un cuadro comparativo. Porque si bien es cierto y es importante que ustedes sepan el fundamento de cada técnica, asumo que ya lo vieron en molecular, lo que a mí me interesa es que ustedes sepan el cuadro que compara básicamente qué diferencias existen puntualmente entre ellas y qué semejanzas pueden tener, para que de esa manera les sea mucho más sencillo saber cuál de estos métodos más o menos podemos aplicar en base a lo que uno quiere, ¿ya? Y eso es, pues, nada complicado, ¿no? Y no se olviden de, como siempre, colocar su bibliografía correspondiente a los artículos que han utilizado para responder esta pregunta, ¿ya? Entonces, no me parece nada complicado para que ustedes lo puedan hacer. Y la pregunta que estaba en la guía, por si acaso, en esa práctica lo voy a mover a otra práctica donde corresponde, ¿ya? Para que de esa manera no haya problemas. Porque, bueno, de manera presencial, la tarea del informe, básicamente, de la extracción y amplificación del ADN, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que por temas pandémicos, pues estamos de manera virtual. Ok, chicos, entonces, ¿se entiende lo que ustedes tienen que realizar como tarea? ¿O hay alguna duda? Ok, muy bien, Leslie, gracias. Ya, entonces, antes de que se vayan a hacer su tareita,
voy a mostrarles lo que les decía para que ustedes sepan dónde encontrar sus archivos. Ya, cuando yo entro al Teams, como ustedes saben, ¿no? Ay, no. Entonces, nosotros, bueno, ustedes que son del grupo Martes, ya saben que entran acá, y ustedes tienen el laboratorio A, ¿no? Así lo hicimos para separarlos de los días viernes, ¿no? Y ahí tienen donde dice archivos, ¿ya? Y ahí ustedes van a encontrar, como les comento, pues las clases y los videos, todo está ahí. Todo lo que diga MP4, videos, y ahí están los PowerPoint de lo que hemos hecho. Acá estaba también el de Pedigree, que les dije que estaba en el examen. Hay también archivos de prácticas que hemos hecho. Todo ustedes lo van a encontrar acá. Ya inclusive ahí está la fecha para que puedan buscar básicamente lo que ustedes necesiten. Ya, entonces eso les quería mostrar antes de continuar. Y ahora sí, ya quedaría que ustedes ahora hagan pues su tarea, ¿no? Ya, ya está. Ya es bastante sencillo, chicos. Así yo creo que lo pueden acabar a las 5:10, me parece. A ver. Vamos a poner la tarea en el Teams también para que les llegue la notificación. Tareas. Ya. Estamos en análisis molecular. Ya, a ver, Peter, Nuria, Michelle, Wesley, Eva. Ya, entonces ya la tarea está creada, chicos. Y vamos a poner el tiempo. Estamos 27 hasta las 18 ya. Mejor. Ya está. Muy bien, chicos, entonces ya está también creada la tarea para que ustedes puedan subirlo al archivo correspondiente. Lo pueden hacer en Word, PowerPoint, no tengo ningún problema. Si quieren en PDF, si es que ven que se les mueve. En Excel también lo pueden hacer, porque al final son cuadros. Así que ya depende cada uno de ustedes, ¿no? Su estilo, ¿no? De cómo lo realiza. Ujú. Ya, chicos, bueno, entonces, preguntas, dudas, comentarios para dejarlos tranquilos avanzando sus tareas.